Gran aficionado de la ópera, del béisbol, de la buena mesa y el buen vino. Estupendo amigo, magnífico esposo, incomparable padre y abuelo, entretenido conferencista, persona culta, médico esforzado, humano y hombre íntegro. Víctor Lira Puerto nació en la ciudad y puerto de Veracruz el 17 de noviembre de 1941. Mientras los alemanes llegaban a 40 kilómetros de Moscú y faltaban unos meses para que el presidente Ávila Camacho declarara la guerra al eje. Fueron sus padres, don Lucio Lira Lara y doña Mercedes Puerto de Lira Lara, una influencia poderosa y decisiva en su carácter. Don Lucio, su padre, era un gran aficionado a la zarzuela, a tal grado que llegó a participar en funciones profesionales al lado de Pepita Envil y su hijo Plácido Domingo. A Víctor le gustaban los faros. Tenía en su librero diversas figurillas de faros y una fotografía del faro de Veracruz. Así, sus padres fueron esa luz que guía el derrotero de sus gustos y aficiones. Cuando tenía 8 años, pidió mediante una carta a los Reyes Magos un disco con la ópera Rigoletto de Verdi. Ese gusto a la ópera venía de un tío suyo. Aunque se basaba en la veneración general por la música que se vivía con sus padres, le gustaba Wagner, Puccini, Verdi, concretamente Don Carlo. Le impresionaba mucho el personaje de Rigoletto, con sus hondas contradicciones y con aquel amor tan grande por su hija Hilda. Víctor era una persona muy sensible que se emocionaba con una música particular, con un atardecer, con la luna llena, con un verso. Tenía diversas versiones en video del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky y las veía con adoración. El béisbol fue una pasión transmitida por sus padres. Concretamente, la afición por los Yankees le venía de su madre, porque su papá era admirador de los Dodgers. Cuando se trataba de fútbol americano, sus favoritos eran los Green Bay Packers. Vince Lombardi, que murió de cáncer de colon, le parecía un gran ejemplo. Su excelente sentido del humor era muy particular. Una buena dosis de inteligente ironía podía llenar sus comentarios, mientras decía aquellas cosas con una expresión muy seria y al final se asomaba una pequeña sonrisa y una pícara mirada. Siempre estaba de buenas y veía todo con gran filosofía. Las bromas más ingeniosas estaban dirigidas a su familia y sobre todo a divertir a sus nietos. Desde el kinder hasta la universidad estudió en Veracruz. Primero el Jardín de Niños número 1, luego la primaria en la Escuela José Miguel Macías, la secundaria y la preparatoria en el famoso ilustre Instituto Veracruzano, donde tantos notables porteños también estudiaron, y finalmente la carrera de medicina en la Facultad de Medicina Miguel Alemán Valdés. En todos aquellos años, Víctor hizo muy buenos amigos que conservó toda la vida. Hizo la residencia en Medicina Interna y la especialidad en Oncología Médica y Radioterapia en el Centro Médico Nacional. Enamorado de una bella y joven estudiante de medicina, se casó con ella y juntos, en 1973, fueron a Madison, Wisconsin, a que él hiciera un fellowship en la Universidad de Wisconsin. Allá nació la mayor de sus hijas. Un dato que revela su interés por ayudar es que mientras cursaba el 4º año de medicina, promovió la instalación de un dispensario gratuito en la zona norte del puerto y enviaba a los pacientes que requerían cirugía a la Cruz Roja. Regresó a México en 1977. En 1980 fue designado jefe del Departamento de Oncología Médica del Hospital de Oncología Centro Médico Nacional, cargo que ocupó hasta el 2002. Fue presidente del Consejo Mexicano de Oncología de 2002 a 2004. Fue profesor y miembro del Comité Académico de Oncología de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina de la UNAM. En el mes de marzo de 1983 tuve la grata fortuna de conocer al doctor Víctor Manuel Lira Puerto. Recuerdo que desde los primeros días en mi residencia pregunté quién era el jefe del área de oncología médica
y además pregunté cómo era. Y las primeras referencias que tuve fueron así, tan buenas como todas las referencias que tuve en la vida de Víctor. Me dijeron, mira, es un doctor muy simpático que vas a ver que entra por aquí a esta oficina como a mediodía. Usa un bigote y él lo vas a reconocer porque siempre viene de buen humor. Laboró como asesor temporal en oncología para la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, y para la Oficina Panamericana de la Salud. También trabajó como miembro de la consulta Fármacos Esenciales en Oncología de la OMC. Finalmente, destacó como directivo del Centro de Cáncer del Centro Médico ABC, Hospital Inglés, donde tenía su consultorio. A Víctor le gustaba contar las cosas y los eventos. Contaba las campanadas, los pasos, los escalones. Su mente inquieta llevaba registro de cuestiones diarias que al resto de nosotros nos pasan desapercibidas. Anotaba fechas, nombres y autores de canciones, datos interesantes. Se detenía a leer las placas de los edificios para, con aquella curiosidad muy suya, luego investigar más. Su frase favorita era aquella del doctor Letamendi, maestro de Pío Baroja y Marañón: el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Por ello, estimulaba a sus alumnos a leer e interesarse por cuestiones culturales y no convertirse únicamente en enajenados estudiosos de la medicina. Víctor tenía una forma de enseñar diferente. No tenía esa forma tan estricta y clásica de la cual yo estaba acostumbrado, sino que Víctor era totalmente espontáneo y natural. Y entonces era una mezcla entre cultura, simpatía y conocimiento académico profundo. Y la verdad, yo no estaba tan acostumbrado. Me costaba en ese momento todavía distinguir estas tres partes, cómo podían estar mezcladas en una misma persona. En cuanto al aspecto académico, pues el doctor Lira fue formador de muchas generaciones. No tengo en este momento el número, pero pudieron haber sido 25 generaciones, entre las cuales pues estuve yo. No perdía oportunidad durante las clases para, además de esta parte académica, invitarnos constantemente a el estudio constante, a hacer investigaciones que, aunque fueran sencillas, se las realizáramos. No importaba el tamaño, la penetrancia, lo importante era crear el hábito de poder, de medir los hechos y poderlos reportar, y eso se llama investigación. Su espíritu universal y su enorme curiosidad lo convirtieron en un gran lector. Leía de todo: ficción, ensayo, historia, filosofía, deportes, música. Un buen espacio de su librero estaba dedicado a los catálogos de música que se editan año con año y dan cuenta de nuevas obras y grabaciones. Jardiel Poncela, con sus historias tan ingeniosas y cómicas, era uno de sus autores favoritos, gusto que compartió con su madre. La humildad era otra de sus características, lo que comprobaba que era un gran hombre. Aunque sabía mucho de muchos temas, prestaba atención a los comentarios y conversaciones de todo el mundo, incluso si hablaban de temas bien sabidos o equivocados. El doctor Julio Labrador, quien lo conoció bien en el aspecto profesional y de participación como ponente, asegura que no despreciaba ningún reconocimiento o invitación a participar en eventos. Muy al contrario de otros médicos que, al creerse destacados miembros de la comunidad académica y ocupados profesionistas, tratan con desdén a quienes les buscan o se muestran informales en las reuniones. Dentro de las muchas cosas que recuerdo, tal vez haya una que es de la que todos los días y en todo momento que me acuerdo de él, se renace. Y es que alguna vez, siendo pues una persona de mucho éxito académico, profesional, económicamente desahogado, y un hombre feliz, con una familia extraordinaria, yo le pregunté: oye, Víctor, ¿y cuál es la clave, cuál es el secreto del éxito? Así pues, yo quería también ser así, ¿no? Y me dijo algo tan sencillo que en ese momento me costó trabajo entenderlo. Yo pensé que pues me lo había dicho así por decirme algo, por salir del paso, pero me dijo:
Alex, si es el esfuerzo constante. Si tú deseas algo, esfuérzate constantemente por ello. Y hasta la fecha eso es algo que trato de hacer y de realizar en muchos actos de mi vida. Víctor le daba dinero a los organilleros y a los ancianos y niños que piden en la calle. Siempre tenía un momento para cualquier paciente y todos le guardaban un gran respeto y agradecimiento. El regalo de paciente agradecido que más le conmovió fue el de una persona humilde que le llevó envuelto un poco burdamente para regalo un rollo de papel de baño y un jabón Palmolive. Un buen vino y una buena comida, sobre todo cuando combinaban armoniosamente, eran para don Víctor Lira Puerto uno de sus placeres favoritos. No tomaba licores frecuentemente ni era de hacer francachelas, pero no podía desdeñar un vino bien escogido. Ribera del Duero era su elección típica debido a que los vinos pesados le eran demasiado. Cargaba una tarjetita con los años de diversas regiones productoras de vino y sus categorías. En las reuniones amistosas y en las cenas de los congresos y los simposios, mostraba su aspecto de gran conversador. Sin caer en pedanterías ni discursos de erudito, dejaba ver su interés por muchos temas apasionantes. Lo conversador se le veía desde niño, y en una ocasión lo reportaron en primero de primaria con una notita dirigida a sus padres y que decía: el niño platica mucho y a veces desordena el salón. Aunque ello no mermaba sus calificaciones, obligó a su padre a llamarle la atención y pegando con la boleta sobre la mesa le dijo: ¿qué pasó, hijito? Esto no me gusta. Ello fue motivo suficiente para que el pequeño Víctor, respetuoso y admirador de su padre, vomitara durante el resto del día y tuviese fiebre. Esa era una característica también de Víctor, es decir, dominaba la trivia de la misma manera que el arte y la ciencia. Y esta mezcla tan particular era otra de las cosas que llamaba la atención de su personalidad, porque hacía como una pista de hielo ese deslice entre estas diferentes áreas. Y lo mismo puedo decirles, que sabía cuándo iba a ser el siguiente concierto de Luis Miguel, como también sabía muchas cosas de historia, de filosofía y el último artículo del Journal of Clinical Oncology. Su gran gusto por la conversación tenía un tema favorito: hablar sobre sus hijas. Si se deseaba escucharlo durante más de una hora, solo había que tocar el asunto. El doctor Luis Krause, quien fuera jefe de servicio de cabeza y cuello del Hospital de Oncología del CMN, paisano y muy amigo suyo, recuerda que al hablar apasionadamente sobre algo interesante, Víctor encogía los hombros y adelantaba ambos brazos para usar las manos como expresión corporal. Y al pasar una vez junto a ellos, otro veracruzano le gritó: Víctor, ya, hombre, ya te quitaron el arpa. De sus domingos, ahorraba para comprar títeres, con los cuales montaba funciones para sus hermanos. Desarrollaba historias muy entretenidas. El teatro era la máquina de coser de su mamá, una sábana, el telón, y el hueco donde aquella máquina tenía el pedal era el escenario. Operación de títeres, diálogos y música eran por cuenta de Víctor. Su gran amigo, el doctor Sergio Gutiérrez Cuevas, recuerda que Víctor siempre se mostró comprensivo y motivador con los pacientes que veía en el centro médico. Su trato con ellos era sencillo y animoso, de tal manera que les infundía el ánimo y esperanza tan necesarios para sobrellevar sus enfermedades. Los pacientes lo buscaban mucho por eso, porque no solo por ser el jefe de servicio, sino porque era una persona tan agradable de tratar que el paciente, por supuesto, lo buscaba. Esclarecía todas las dudas, respondía a las preguntas y no solo era una lección viva de relación con el paciente, sino que, como dice el mismo doctor Rodríguez Cuevas, nunca decaía su espíritu. Situación que aqueja a muchos que atienden pacientes oncológicos. Ambos fueron compañeros de la residencia en el centro médico entre 1970 y 1973, aunque uno cursaba cirugía oncológica y el otro oncología médica y radioterapia. 4 eran los médicos de aquella generación de oncología médica: Ignacio Padilla Romo, Juan Manuel Alcorta, médico poblano, Andrés Barrios, argentino, y Víctor Lira Puerto, veracruzano.
Tanto Víctor como Sergio conocieron a jóvenes estudiantes de medicina que, como grupo piloto, cursaban introducción a la clínica en el centro médico y se casaron con ellas. De ahí prosiguieron su amistad. Uno fue a estudiar a Francia y el otro a Estados Unidos. Víctor era una persona absolutamente puntual. A mí me sorprendía que a pesar del paso del tiempo y que normalmente, bueno, pues puede ya irse relajando uno en ciertas áreas de la vida, la verdad es que Víctor nunca se relajó, siempre mantenía sus hábitos que él había dicho. Hay hábitos que llegan al éxito y uno de ellos es la puntualidad. Entonces Víctor era una persona muy puntual. Lector voraz de temas de historia, sobre todo de España y Francia. Era muy conocedor de la biografía de Eugenia de Montijo, última emperatriz francesa, quien nació un 5 de mayo, mismo día de la muerte del doctor Lira Puerto. En 2002, cuando vino la jubilación, Víctor no quiso ninguna ceremonia de reconocimiento. Le bastaba con un desayuno con toda su gente en la cafetería del hospital. En Zacatecas, durante un congreso, se le realizó un reconocimiento muy merecido donde pudo asistir su familia. El doctor Lira Puerto estudiaba constantemente sus áreas de interés en la medicina. Sin excepción, dedicaba algunas horas durante los sábados o domingos, en compañía de su música y su familia, a revisar artículos y libros. En su consultorio privado era muy difícil hacerlo, puesto que su consulta era muy exitosa. El mismo doctor Luis Kraus, con quien compartió consultorio muchos años en las calles de Tuxpan 10, decía en plan de broma que cuando empezaba la consulta de Víctor, el edificio de consultorios del Hospital Inglés se ladeaba con el peso de tanta gente. Producto de otro paciente agradecido es la existencia de una estrella llamada Víctor Lira Puerto, debidamente situada y registrada oficialmente con su nombre en algún punto del amplio firmamento. Ojalá que este astro le sirva de mirador y desde allá nos observe. Antes de viajar, Víctor estudiaba todo lo que podía del lugar a donde se dirigía, su historia, geografía, personajes famosos y lugares de interés. Casi nunca compraba chácharas en sus viajes, más bien procuraba conocer los museos y siempre que le era posible llevaba a su familia. El arte lo cautivaba muchísimo y su gusto principal era el impresionismo, los prerrafaelistas, Odilon Redón, Sorolla y los clásicos españoles, sobre todo Goya. Cuando veía la televisión, muy de vez en cuando, y aparte de los partidos de béisbol y fútbol americano, gustaba ver películas de Tintán y aquellos filmes clásicos de guerra como Tora, Tora, Tora. La dimensión de un hombre, se ha dicho, se mide por sus amigos. El aprecio y lealtad de quienes rodearon al doctor Lira Puerto es tan grande como la talla de su figura. Sus innumerables amigos le tuvieron siempre gran cariño, siempre. Amigos desde los 13 años, el doctor Luis Lara, neumólogo veracruzano, recuerda junto con los compañeros del ilustre Instituto Veracruzano, entonces llamado coloquial y simplemente la Prepa, que Víctor era muy serio, reservado y romántico.